Nilce, ¿tlen kijtoa anmoyolo? Hoy veremos una parte cotidiana de la gramática náhuatl, formar posesivos. Los posesivos en náhuatl son prefijos que le tenemos que añadir a una palabra para indicar a quién le pertenece un objeto o para indicar relaciones de parentesco o amistad. Por ejemplo, Nogmiu, mi amigo, Motoka, tu nombre, etc. Los posesivos en náhuatl son los siguientes: no, mío, mo, tuyo, y, de él o de ella, to, nuestro, anmo, de ustedes, in, de ellos o de ellas, te, de alguien o de la gente. Este último no existe en español, pero en náhuatl es muy importante. De manera general, podemos decir que estas son las reglas para empezar a formar posesivos. Número 1. A nuestro sustantivo le quitamos su sufijo absolutivo. Como vimos en la lección 4, los sufijos son los siguientes: in, li, tl o tli. A manera de ejemplo, usaremos dos sustantivos. Primero tenemos tepetl. Le quitamos tl y entonces nos queda tepe. Si usamos el sustantivo chantli, quitamos tli y nos quedaría chan. Regla número 2. Si el sustantivo que estoy usando termina en tl, entonces al quitarle ese sufijo le agrego uh al final. En el ejemplo usamos tepetl, entonces debe quedar tepeu. Esta regla no aplica con sustantivos que hacen referencia a partes del cuerpo, ni a parentescos. En esos casos no se agrega uh nunca. Regla número 3. Añadir el posesivo que queremos usar. Por ejemplo, si quisiera decir que el hogar es mío, entonces uso el prefijo no, y mi expresión quedaría nochan, mi hogar. En el caso de tepeu, quedaría notepeu, mi cerro. De esta manera se pueden comenzar a utilizar los posesivos en náhuatl. Por ejemplo, el nombre en náhuatl de nuestra página en Facebook se forma así: Tlachtoli, que quiere decir palabra o idioma. La regla 1 indica que le quitemos su sufijo, entonces quitamos li. Luego le agregamos el posesivo to y nos queda totlachtol, nuestro idioma o nuestra lengua, que es el nombre de la página. Ahora, vamos a tomar un sustantivo a manera de ejemplo para usar todos los posesivos que hay. En este caso usamos chantli. Si utilizáramos cada posesivo en esta palabra, nos quedaría nochan, mi hogar, mochan, tu hogar, ichan, el hogar de él o de ella, tochan, nuestro hogar, anmochan, el hogar de ustedes, inchan, el hogar de ellos o de ellas, techan, el hogar de alguien. Kuali, Inashkan Yeishkich. Esperamos que les sirva esta información y que sea un video de utilidad. Gracias por dejarnos sus comentarios y sugerencias y que tengan un excelente día. Titohtasque.